en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional, y también la invitación cordial para que se integre a redes sociales. Estamos en Facebook Live, YouTube, la plataforma X, antes conocida como Twitter. También estamos en TikTok y estamos en WhatsApp. A esta última aplicación, WhatsApp, puede comunicarse marcando el número 2412-9570. 2412-9570. Esperamos que haya amanecido bien en esta fría y lluviosa mañana de diciembre. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? Espero que usted nos comparta su punto de vista, su criterio sobre el tema. Es un tema interesantísimo, como los que tratamos de lunes a viernes, y se refiere al salario mínimo que una vez más pues es implementado o implantado o impuesto por decreto, así como lo escucho, por decreto. Un salario mínimo que obviamente ha generado numerosas reacciones, unos en favor obviamente, otros en contra. Los que están en contra dicen que esto va a desincentivar la promoción de nuevas empresas, va a desincentivar la economía, va a generar inflación, va a generar desempleo, va a generar que más y más empresas cada día se integren a lo que conocemos como economía informal y muchas cosas más. Quienes están en favor de esta disposición indican que es justo y necesario porque hace ya casi una década no se había incrementado el salario mínimo, que esto pues lo que busca es una especie de compensador social, y por aparte indican que ninguna economía en el mundo, o al menos en América Latina, ha quebrado a raíz del alza del impuesto del salario, del salario. Pero, como le digo, son diferentes los puntos de vista que existen, y por eso es importante en este momento conocer el punto de vista de un experto en el tema económico. Por aparte, les cuento, él fue ministro de Economía, y actualmente es consultor y analista en temas económico-financieros, el doctor Luis Velázquez. Él ya se encuentra, él vino a esta cabina de cristal y va a compartir con nosotros su punto de vista. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Sanleo, mucho gusto de saludarlo a usted, a su equipo de trabajo, a su audiencia nacional e internacional, y esperamos que todos hayan pasado una feliz Navidad. Claro que sí, es el deseo de todos, ¿verdad? Ahora, doctor, para iniciar, ¿qué nos puede indicar usted sobre esta medida que anuncia el presidente Bernardo Arevalo? Mire, es una cuestión atípica para algunos con los que hemos conversado posterior a esta decisión, porque recordábamos, y con usted lo hacíamos en la antesala también, de que generalmente el anuncio del salario mínimo, en vista de que los sectores que tienen que consensuar para incrementarlo nunca han llegado a acuerdos en los tiempos recientes, pues generalmente esa disposición es en los últimos días del mes de diciembre. Pero ahora llama la atención que el presidente actual, Bernardo Arévalo, pues lo anuncia un 24 de diciembre, como quien dice: pueblo de Guatemala, aquí les tengo este regalo. ¿Cómo analiza usted en una primera instancia esta situación? Gracias por la invitación, doctor Carlos Sanleo. El tema de los salarios es mucho más importante de lo que podemos imaginar, porque nos interesa a todos los guatemaltecos. Sin embargo, respondiendo puntualmente, me parece que es una decisión incorrecta de parte del gobierno de Bernardo Arévalo, del expartido Semilla, porque no veo ningún criterio técnico, no veo ningún criterio metodológico que hayan seguido. Y si usted ve, el gobierno ha venido en una decadencia, se ha venido devaluando, su índice de popularidad ha disminuido tremendamente, según las encuestas anda ya abajo del 10%, y de lo que sabemos es de que ha contratado nuevos asesores internacionales en temas de imagen. Inclusive le recomendaron ir a una posada, ponerse a tocar una tortuga, ponerse un sombrero. Y lo que usted dice es correcto, siempre los temas de salario mínimo se anuncian la última semana del mes, después de la Navidad en diciembre, y ahora lo anunciaron el 22 de diciembre, o sea, se le quisieron adelantar a Santa Claus. Y si usted ve cómo empieza el video, porque ni siquiera fue en directo,
de cómo anuncian los programas sociales, los regalos que le han dado con el dinero nuestro de los guatemaltecos, y luego la medida populista, porque el incremento ya en valores absolutos es el más alto de la historia, porque no es lo mismo hablar de un 10% del año 2000, por ejemplo, hablar de un 10% en el año 2024. Entonces, me parece que realmente no hay una visión de desarrollar el país, hay un desenfoque en atraer inversiones, en crear empleos y nuevas oportunidades, y definitivamente esto es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, definitivamente crea más inflación, no favorece a la micro, pequeña ni mediana empresa. Al contrario, he tenido la oportunidad de platicar con gente en el Altiplano, en Sololá, en Zacatepeques y en otros lugares, y definitivamente hay mucha preocupación porque este incremento definitivamente viene a complicar más la vida de la mayoría de los guatemaltecos. Recordemos que cerca del 30% de la población económicamente activa es la que está en la economía informal, pero el 70% de esa población económicamente activa, de cerca de 11 millones y medio, está en la economía informal. Entonces, yo diría que no nos engañemos, porque fue una medida populista, y qué bueno que ya mucha gente se ha empezado a pronunciar y a darse cuenta de los desaciertos que ha tenido este gobierno en su primer año. Habría que recordar que son 4 años, ya desperdiciaron un año, es decir, un 25% del periodo total, y hay que prepararse porque no sabemos qué sorpresas desagradables también traerán para los próximos años. Ahora, doctor, algunos indican que esta es una medida ni más ni menos que populista, una medida demagógica que lo único que busca es elevar un poco el prestigio que tiene el actual presidente Bernardo Arévalo en las encuestas, que llega apenas a un 30-32% según lo que conocemos. Otros indican que no, que esa es una medida de un gobierno que piensa en la población, de un gobierno que piensa en sentido social y que busca beneficiar a las grandes mayorías. Y lo justifican en que esta medida del presidente Arévalo no se la sacó de la manga, como decimos coloquialmente, sino que él lo indicaba en su discurso, y retomó las palabras de Arévalo. Explicó que esta decisión es el resultado de un riguroso análisis técnico, alimentado por intercambios con los distintos sectores involucrados y fundamentado en estudios económicos nacionales e internacionales. Y cuando vemos a qué estudio se refiere el presidente Arévalo, porque antes de hablar tenemos que investigar, se refiere a los análisis que para fijar un salario mínimo o dejar el que estaba, se hace con informes que presenta el Banco de Guatemala, número 1, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces la pregunta es, ¿esos análisis del IGS y del Banguat se ajustan a la realidad y apoyaron o ayudaron a que el presidente Arévalo adoptara esta decisión? Me parece que no tomó en cuenta las propuestas técnicas, financieras y económicas que le podrían haber presentado. Y se lo voy a decir con 4 o 5 variables muy concretas. Como país Guatemala, hasta este año tenemos el 5º salario más alto de América Latina. Con este cambio, a partir ya del 2025, vamos a ser el 4º salario más alto de América Latina. Sin embargo, en los indicadores de competitividad a nivel mundial de 141 países evaluados, según el último análisis del Foro Económico Mundial, nuestra competitividad está en el puesto 98 versus Chile, que anda muy cercano a la 40 posición, siendo la número 1, pues obviamente la más competitiva. Entonces, no hay ninguna relación en ese sentido, porque si usted se da cuenta, este gobierno no ha hecho ningún nuevo kilómetro en asfalto. Ya lo dijo uno de los viceministros en el Congreso de la República hace
3 semanas. No hay avances en educación, no hay avances en infraestructura, no hay avances en salud, no hay avances en seguridad. Al contrario, las extorsiones hacia las empresas se han venido incrementando. No hay un modelo enfocado hacia ese 70% de la población económicamente activa. Habría que preguntarle al presidente y a su gabinete cuáles son los planes concretos de acción que tienen para traer más inversiones, para crear más empleos, para crear más oportunidades, para capitalizar las fortalezas que tenemos y las oportunidades que se están dando en este momento. Habría que preguntarles qué nuevas autopistas van a construir, ampliaciones de los puertos, etcétera, porque cuando hablamos de la competitividad tenemos que tomar en cuenta todos esos elementos que van relacionados al desarrollo económico, y en ese sentido no lo vemos. Al contrario, han implementado medidas antieconómicas. Un ejemplo claro: declararon una moratoria minera desde el inicio de su gobierno. Ahí estamos perjudicando el crecimiento de 2 puntos porcentuales, el crecimiento de la riqueza, es decir, lo que se denomina el Producto Interno Bruto, porque este año vamos a estar abajo nuevamente de un 4%, un 3.5, 3.7. Sí. Si hubieran desarrollado el tema de la minería, como lo está haciendo acertadamente la mayoría de países en el mundo, estuviéramos creciendo a un 5.5. Guatemala tenemos condiciones para crecer el doble, un 7% o más. El problema realmente han sido los políticos, y están siendo hoy más que nunca, porque lejos de avanzar estamos retrocediendo. Ahora, regresando al tema del salario mínimo, sí, definitivamente no vemos que estén enfocados en la mayoría de la población. Al contrario, determinaron ese porcentaje y esa cifra en valores absolutos para congraciarse, según ellos, con la población, porque su indicador de popularidad ha bajado a cerca de un 20%, muy distinto a un 80% cuando estaban al iniciar el gobierno. Y con esas medidas, lo más seguro es que van a seguir bajando. Lamentablemente, además de estancarnos, estamos retrocediendo en varios indicadores. Tomemos otro caso, por ejemplo, la infraestructura, las carreteras, los caminos. Usted ve el tema de la autopista Puerto Quetzal, el kilómetro 44, ahora están diciendo que va a estar resuelto hasta la última semana de marzo. Entonces ya se va a pasar un año, cuando hemos hablado con los expertos y dicen eso máximo en 2 semanas se hubiera resuelto, y de repente van a tener que llamar en última instancia al cuerpo de ingenieros del Ejército de Guatemala, que en 2 semanas lo va a tener resuelto. Entonces no se ve realmente una voluntad política, y todo lo que prometieron en campaña definitivamente están haciendo lo contrario en detrimento de la población. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Llegó el momento de los abrazos, de los buenos deseos, de las reuniones familiares. Con el punto de vista del día de hoy nos acompaña el doctor Luis Velázquez, él es exministro de Economía, consultor y analista económico. Estamos conversando sobre un tema que siempre es polémico, que siempre genera opiniones, y ya tenemos bastantes en redes sociales, y es el aumento del salario mínimo a partir del año próximo 2025, anunciado por el presidente Bernardo Arévalo en cadena nacional el pasado 24 de diciembre. Tengo ya comentarios que le comparto, doctor.
Por la vía del WhatsApp dice uno exactamente, lo anuncia como si fuera un regalo de su parte, pero la población no debe olvidar que con nuestros impuestos y con la deuda que ellos adquieren en nombre del país es que les pagamos un jugoso sueldo. Los beneficios que ellos se han recetado y es para que hagan el trabajo que tienen designado. En resumen, el presidente y demás funcionarios no nos están dando regalos ni haciendo favores. Eso indica un punto de vista. En Facebook Live tengo más comentarios. El doctor Sergio Antonio Hernández dice lo siguiente. Está comprobado que la economía no se regula sola. La ideología neoliberal siempre estará en contra del bien común. Lo único que le interesa son los privilegios exorbitantes de una minoría aprovechándose de la necesidad de la mayoría. Este aumento del 10% del salario mínimo es una miseria, ya que no llega a 4,000 quetzales al mes, cuando la canasta básica digna está arriba de 6,000 quetzales mensuales. Estos son algunos de los múltiples comentarios que ya ingresan, doctor Velázquez. Sí, respecto al primer comentario, muy acertado, definitivamente el gobierno no está regalando nada porque nosotros los guatemaltecos pagamos nuestros impuestos a diario con las actividades que generamos y el gobierno lo único que está haciendo es una medida política populista para tratar de paliar el devaluado a aceptación que tienen en función de los muy pocos resultados que tienen, porque definitivamente no los hay, así que muy acertado el comentario. Ahora, en cuanto a la segunda opinión, con todo respeto le diría que no es así, porque recordemos que Guatemala está hoy inmersa en un mundo global donde competimos todos y donde las empresas no pueden pagar más allá de lo que estrictamente está dentro de su costo de producción porque competimos con productos de todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede hacer un productor de vegetales, de frutas o de verduras en el campo? Porque él no puede trasladar esos costos de inmediato. Lamentablemente, los incrementos en los costos de la canasta básica se van a ver a partir de enero de nuevo, porque los que podrían pagar ese salario mínimo, digo, y de nuevo refuerzo, que solo el 30% de la generación de economía está en la parte formal, pero el doble, es decir, el 70% está en la economía informal. Es decir, que tampoco paga impuestos. En ese sentido, no se pueden trasladar esos costos al 100%. Y pongo otro ejemplo. Antes de la pandemia, en enero 2020, y vamos a hacer un ejercicio rápido, si una empresa tenía una tasa de interés anual sobre saldos de un 6%, yo estuviera pagando un 8.5%, barato todavía, porque hay quienes están pagando mucho más. Ahí usted tiene un incremento en sus gastos financieros de un 43%. ¿Cómo va a hacer para trasladar ese 43% a los productos? Es imposible, está fuera del mercado. Y en este caso, el salario mínimo, las empresas harán su mejor esfuerzo para ser más competitivas, pero el daño a la pequeña, a la mediana empresa es muy grande. Otro ejemplo concreto, si hay alguien que está trabajando en la agricultura y produce maíz y viene maíz importado de otros países que tienen economías de escala mucho más grandes que las nuestras, los pequeños productores nuestros no van a poder pagar ese salario mínimo, porque se va a complicar la seguridad alimentaria y nutricional. Así que a este segundo oyente que hizo esos comentarios, no es un tema de neoliberalismo, no es un tema de libertarios, no libertarios, es un tema de un principio económico básico que inclusive los productores, en algunos casos que pudieran tener una educación muy básica, lo comprenden muy bien. Tengo por acá un comentario que me envían desde Nueva York. Dice, ¿cómo puede uno participar en el debate o en la conversación? Pues muy bien, a la persona que nos envía esto, es muy fácil. Tenemos 5 plataformas, usted lo puede hacer vía WhatsApp, vía Facebook Live, vía YouTube y también la vía de TikTok.
por WhatsApp, exactamente el mismo número que nos envió su mensaje, 2412-9570. Ahora, doctor Velázquez, tengo por acá numerosos comentarios. Algunos indican que el salario mínimo no solo pone en riesgo la viabilidad de cientos de micro, medianos y pequeñas empresas, sino que por aparte afecta la generación de nuevos empleos y arriesga los puestos de trabajo que ya existen, fomentando la informalidad. Es un comentario acertado. Yo diría que afecta a decenas de miles de empresas en ese sentido, porque ese salario mínimo se convierte en una barrera. Pero también, qué bueno que hay una interacción con su audiencia nacional, internacional, doctor Anleo. Habría que tomar en cuenta que una estructura salarial dentro de una empresa tiene que ver en función de los puestos, en función de las escalas y de las bandas que se manejan. Si usted sube el salario mínimo a alguien que está haciendo una tarea básica, automáticamente eso empuja a las demás posiciones. No puede dejar el mismo salario a una actividad muy básica, digamos, de limpieza o de deshiervar en el campo, ¿verdad? Porque eso automáticamente sube el salario y va a estar ganando igual que una tarea más calificada. Entonces, eso tiene un empuje hacia arriba y se comprende muy bien en el tema de análisis de sueldos y salarios, lo cual complica los costos que de por sí son mucho más altos a partir del coronavirus de marzo 2020, por temas de la logística que vimos, el incremento de los contenedores, el incremento de los granos básicos, de los combustibles, del gas, de los fertilizantes. Hay que decir que esos son precios internacionales que se manejan y que definitivamente nos afectan también la producción a nivel nacional. Y también habría que comentar que en economías como la de Guatemala, no es lo mismo producir que en México o en Brasil. Esos son otros dos casos interesantes, doctor Anleo. El salario mínimo de Guatemala ahora, bueno, desde este año ya superaba en mucho al salario mínimo de Brasil, que es la 10ª economía más grande del mundo, al salario mínimo de México, que es la economía número 12 en el mundo. Y ahora que todavía se incrementa más y subimos al 4º puesto, seguimos perdiendo competitividad. Entonces eso lamentablemente no lo comprenden los políticos. Ellos creen que son Santa Claus, creen que son Robin Hood, y como no es de ellos, entonces empiezan a tomar decisiones y a utilizar lenguaje como, por ejemplo, vi ahí de unos diputados del expartido Semilla que ponían algo así como ahora estamos haciendo la justicia social. Ese término, pues es un poco peligroso inclusive, porque es la ruta que ha seguido Venezuela, y veamos cómo han destruido una economía como la venezolana, y que hablar de Cuba y de otros países, cuando con un enfoque socialista se enfocan tal vez a través de un resentimiento que ellos tienen en atacar los proyectos productivos. Lo que ellos no se dan cuenta, me imagino, o hacen como que no se dan cuenta, es que están dañando a la gente que quiere salir adelante, al emprendedor, al que quiere crear una microempresa, al que ya tiene una microempresa, quiere formalizarse y quiere ahora pagar impuestos y quiere que su micro se convierta en pequeña empresa y poder tributar para poder hacer el registro de sus herramientas en el registro de garantías mobiliarias, a poder entrar al sistema financiero nacional, pero estas medidas definitivamente lo complican. Entonces, técnicamente se puede demostrar muy bien que es una medida populista, antieconómica, y que sí perjudica a la mayoría de la población. Vuelvo y repito que solo únicamente el 30% es el que está en la economía informal, pero ahora le pone otra barrera más a la economía informal para que pueda aspirar a formalizarse.
Ahora, doctor, sin embargo, los argumentos que justifican este aumento salarial indican que hace casi una década que no había incremento salarial. El último fue del 6-7%, si mal no recuerdo. Número uno. Número dos, indican que esas son medidas precisamente no populistas, sino sociales, porque ayudan a las grandes mayorías. Y número tres, indican que ninguna economía en países de Latinoamérica ha quebrado a raíz del incremento del salario mínimo. Tengo para acá un comentario, nos dicen, yo no soy de semilla, pero soy justo. Eso que no hay avance en salud ni en educación es mentira. Sí hay y grandes avances. Ahora, que se quiera mentir descaradamente porque no le dieron chance es otra cosa, nos indica Haroldo Arendau. Y eso es lo que me gusta, fíjese usted, que opinen o critiquen o Y propongan, que se identifiquen. pero con nombres y apellidos, a eso vamos. Sí, Su punto de vista, doctor. sí. Habría que recordar que la mejor política social que debe de haber es crear más y mejores empleos. Es decir, si el gobierno hubiera presentado un plan de acción concreto para crecer 1 millón de empleos, todos seguramente estaríamos aplaudiéndoles y ayudando a que esas acciones se den, porque la mayoría de la población lo que está pidiendo son más empleos. Yo creo que mencionamos un poco ahí de la composición, para que tengamos una idea. De una población de cerca de 18 millones, 11 millones y medio están en edad de poder trabajar. La población económicamente activa es cerca de 6.800.000 personas, pero recordemos que en el Seguro Social solamente están 1.900.000. Es decir, hay un 70%, la mayoría de la población, que no está en el Seguro Social porque no están formalizados. Y que gracias a Dios, cada vez la mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas hacen su mejor esfuerzo para poder formalizarse y ser más competitivos. Pero esta medida definitivamente no les permite seguir avanzando, al contrario, les resta competitividad, y para cualquier inversión que quiera venir del exterior, el factor del salario es determinante. Ahora, ¿por qué cree usted que se van muchas inversiones a México? Porque el salario mínimo allá es mucho menor que el de Guatemala. ¿Por qué se van a Brasil? Porque el salario mínimo es menor que el de Guatemala. Ahora, doctor, hay aspectos que raramente se discuten en estas discusiones, y le voy a decir por qué. El impacto que va a tener en pequeñas, medianas y grandes empresas, en las microempresas. Y es que solo vemos, por ejemplo, la rama, pero no vemos el resto del bosque. Dígame, ¿cómo puede una empresa micro, pequeña o mediana absorber este aumento del salario mínimo? Porque dejamos fuera del análisis, por ejemplo, lo que se conoce como pasivo laboral, que va a afectar lo que es aguinaldo y bono 14, que ya van a tener también un incremento a raíz de este salario mínimo. Y por aparte, en lo que se conoce como previsión de fondos a calcular en los costos de cada empresa, se olvida que esto va a impactar también en lo que son vacaciones, el pago de IRTRA, de INTECAP y de Seguro Social. Muy acertados comentarios. Felicitaciones a las personas que han hecho esos aportes, doctor. El incremento de un salario tiene 6 o 7 implicaciones adicionales, y ahí usted los mencionó. El bono 14, el aguinaldo, las prestaciones laborales, implica también un porcentaje en el pago del IX, al IRTRA, las provisiones que se tienen que ir haciendo en lo que se denomina pasivos contingentes, ¿verdad? Es decir, obligaciones a futuro, y básicamente eso significa alrededor de un 50% de el salario como tal. Entonces, si una persona gana hoy 5,000 quetzales, para poner un ejemplo sencillo, más sus prestaciones y todos esos elementos que indicamos, habría que sumarle 2,500 más, es decir, un 50% de esos 5,000. Entonces ya para la empresa los costos reales se convierten en 7,500. Ese es el tema de fondo. Y de nuevo, en ese sentido, si nosotros tuviéramos las carreteras
que tienen otros países que tienen salarios mínimos arriba de Guatemala, pues diría uno, hay una infraestructura. Entonces, mucha gente se estará preguntando qué deberíamos de hacer. Ahí es donde se debería implementar los salarios diferenciados en función del territorio físico. Y le doy un ejemplo concreto. Imagínese usted el departamento de Quiché, que está en la parte centro-occidente y centro-norte y noroccidente, ¿sí? La parte alta, digamos, si lo viéramos así, la parte alta, es decir, más hacia el norte, eso le abarca Ixcán, Playa Grande, la zona reina. La topografía de ese terreno es más plana, hay más agua, hay más condiciones para poder producir más. Entonces, versus la parte baja tiene una topografía más quebrada. Ejemplos concretos, que estoy seguro que la mayoría de nuestra audiencia los conoce: Chichicastenango, Joyabaj, el área de Ixil, San Juan Cotzal, Chajul y cerca de Cunén y Nevaj. Ahí es más complicado. Entonces, ahí usted pudiera tener dos tipos de salarios, pero también, adicionalmente, llevar la infraestructura. Insisto mucho en la infraestructura, doctor Anleu, porque las empresas, para irse a instalar, necesitan sacar sus productos para el mercado nacional y para el mercado internacional. Necesitan llevar sus materias primas, su material de empaque, su material de envase, necesitan un recurso humano calificado. Entonces, de nuevo, el salario mínimo tiene que ser un instrumento bien analizado por productividad, donde debería estar también una plena vigencia de la ocupación a tiempo parcial, de tal forma que nuestras empresas sean mucho más competitivas. Y no solo en el mercado nacional, sino en el mercado internacional, porque ahora estamos compitiendo básicamente con todo el mundo. Entonces, el análisis tiene que ser más técnico, tiene que ser más profundo, y ahí, en ese sentido, en una de sus preguntas, yo sí le diría con pleno conocimiento que no tomó un criterio técnico del gobierno. Se fueron por una medida populista, y habría que estar preparado porque faltan 3 años y esto puede ser complicado. Vamos a una pausa y continuamos conversando con usted. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Al salario mínimo anunciado por el presidente Bernardo Arevalo. Esto cobrará efecto a partir del 1 de enero 2025. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, el ministro de Economía, consultor y analista en temas económicos. Doctor, tengo numerosos comentarios. Le comparto uno de WhatsApp. Dice Marco Morales: ¿será posible que todas las buenas intenciones del señor Bernardo Arevalo y su gente hayan sido echadas por tierra debido a la corrupción y amenazas sí o sí de quienes aborrecen a Guatemala? ¿O será que este presidente y la mayoría de su gente sean simplemente otro equipo de gente hipócrita? Eso nos comenta Marco Morales. Tengo otro punto de vista por acá. Dice: al final es cuestión de percepciones. Los que están en situación complicada percibirán algún avance, los que pagamos impuestos no lo percibimos igual, y para los adinerados y funcionarios estamos en la gloria. Solo veamos los bonos e incrementos salariales que se autorrecetaron Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de Cuentas,
Congreso de la República de Guatemala, Corte de Constitucionalidad, y pare usted de contar. Otro punto de vista nos indica, entre más dinero hay más, se mueven los inventarios y producen más ganancias, dice el licenciado Manuel Salinas. El doctor Velázquez no se está enfocando en los temas comerciales, más está tirándole a los políticos. El comercio se incrementa cuando más dinero tiene la gente con el bono y el aguinaldo y es cuando más ganancias se obtienen. Eso lo envía el licenciado Manuel Salinas. ¿Qué le responde el licenciado Velázquez? Sí, de nuevo, muchas gracias a su audiencia, que es muy, muy amplia, doctor. Sí he estado hablando más del tema político porque fue una decisión política. Ratifico algunos temas técnicos para reforzar. Antes de este incremento, es decir, al año 2024, Guatemala tenía la posición número 5 en los salarios más altos a nivel de América Latina. Ahora, lamentablemente, llegamos al puesto número 4. Adicionalmente, habría que recordar que Guatemala somos la 9ª economía más grande de América Latina. Pero la relación entre ser la 9ª economía y ahora tener el 4º salario más alto de América Latina nos deja en una posición muy por debajo, por ejemplo, de República Dominicana. Adicionalmente, habría que recordar el tema de competitividad, que de 141 países analizados, Guatemala está en el puesto 98. Y si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, está en un puesto mucho mejor que nosotros, cerca del lugar número 40. Adicionalmente, habría que tomar en cuenta criterios técnicos donde vemos, y estas son realidades, no son análisis, la gente lo puede buscar en el internet, donde el salario mínimo de México, que es la economía número 12 del mundo, donde el salario mínimo de Brasil, que es la economía número 10 del mundo, están muy por debajo del salario mínimo de Guatemala. Entonces, esos criterios son técnicos, son económicos, no hay necesidad de explicarlos mucho, porque mientras más se suba el salario mínimo, más perdemos competitividad internacional. Ahora, explíquenos, por favor, doctor, usted que es el experto, ¿a qué se debe esa asimetría? ¿Qué está ocurriendo en México? ¿Qué está ocurriendo en Chile? ¿Qué está ocurriendo en Brasil que no ocurre en Guatemala? ¿Es que en esos países las empresas son más competitivas? ¿Las empresas tienen más privilegios? ¿O qué es lo que hace que Guatemala esté entre los 4 países que pagan mejor salario mínimo? Excelente pregunta, doctor Anleu. La diferencia es que estos países en su momento entendieron que tenían que tener una visión de corto, mediano y largo plazo, establecer un plan de acción independientemente del gobierno que llegara para hacer un desarrollo integral alrededor de la competitividad y temas muy concretos. Desarrollaron su infraestructura en carreteras, en puertos y en aeropuertos. Ese es un denominador común que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de recorrerlo, tanto en Chile como en Brasil y en México. Hay mejores aeropuertos, puertos más grandes, más eficientes, hay mejores carreteras. Habría que recordarles que en estos 3 países se ha implementado una ley de alianzas público-privadas muy competitiva, que lejos de que se endeuden, lejos de que haya más corrupción, llegan inversionistas nacionales o internacionales a hacer sus inversiones de capital y no esperan 100 años para desarrollar las carreteras, sino que se mueven bastante rápido y ese es un factor fundamental. Segundo, sus gobiernos han comprendido que hay que invertir en educación para el trabajo, en educación para la productividad. Otro elemento importante en el tema financiero, dato técnico. Guatemala tiene una penetración del sistema financiero nacional alrededor del 40%, es decir, 10 puntos arriba de lo que está la economía informal, versus Chile, que está llegando ya a un 99% en la penetración del sistema financiero nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un acceso al crédito más económico, más competitivo para que las empresas puedan tener el capital que necesitan para comprar su maquinaria, su equipo, su infraestructura para poder avanzar. Otro factor importante, que los factores de certeza jurídica, del cumplimiento de la ley.
dé un clima agradable a las empresas a que puedan llegar a invertir. Y hace un rato comentábamos del tema minero. Chile sigue desarrollando su minería. Ellos siguen entendiendo que sus fortalezas y sus oportunidades están ahí y entonces siguen explotando sus minas. No están yendo con discursos de que cancelen licencias mineras, que el Ministerio de Ambiente está complicando. Por supuesto que hay que hacerlo dentro de normas internacionales. Hay que hacerlo dentro de normas que respeten el ambiente, que hagan las medidas de mitigación necesarias. Adicionalmente, se han podido mercadear más a nivel internacional para que las empresas lleguen a instalarse y en ese sentido, pues es donde se han creado millones y millones de empleos. Tan solo 5 factores que de implementarlos acá y este gobierno tiene la oportunidad de hacerlo porque no estamos hablando de recetas mágicas, estamos hablando de sentido común de lo que necesita cualquier proceso económico para poder desarrollar a su país y a su población. Ahora, tengo numerosos comentarios, algunos van en esta línea, de que las empresas grandes, esas empresas poderosas en Guatemala, pues no van a tener ningún problema, porque tienen el suficiente capital, la suficiente capital ahorrado como para poder sufragar los gastos que implique este salario mínimo. Pero los que van a sufrir son las empresas pequeñas, medianas y micro. Pero hay otro elemento que agregan nuestros internautas, y es el siguiente, de que muchas empresas en Guatemala actúan clandestinamente, de que contratan trabajadores aparentemente por el salario mínimo, pero les pagan o 1,000 o 2,000 quetzales, y el trabajador tiene que fajarse las 8 horas o más diarias por la necesidad que tiene el trabajo. Otro elemento que me ponen sobre la mesa y que es del otro lado es el costo de la canasta básica ampliada. Por acá tengo el dato. Una familia promedio de 5 miembros requería 4,463 mensuales para satisfacer su canasta básica ampliada urbana y 3,452 para la rural, según la metodología oficial. Con el salario mínimo que aprueba Arévalo para a partir de enero, aún con ese incremento de 300 y pico de quetzales, todavía no llega al costo de la canasta básica ampliada. Ahí hay 3 preguntas, doctor. La primera, este incremento del salario mínimo sí afecta inclusive a las grandes empresas. Centrémonos en un sector, en la agricultura nacional, ¿sí? El 25% de la generación de Producto Interno Bruto, de la riqueza que producimos todos los guatemaltecos, un poco más de cercano a los 800,000 millones de quetzales, o sea, 100,000 millones de dólares aproximadamente, está en la agricultura. Entonces, y los productos que se venden, vea usted cuánto vale, por ejemplo, una libra de café, una libra de azúcar o un banano. Los precios están muy similares a lo que valía hace 10 o 20 años, pero vea cuánto vale un celular o cuánto vale un vehículo. Es decir, que esos productos van para arriba y ponen sus precios versus los productos de la agricultura no van a ese nivel. Entonces, como estamos compitiendo con grandes ligas en esos productos que mencioné, y si le agregamos la palma de aceite también, por dar un ejemplo, o los vegetales, esos zucchinis, mini vegetales, brócoli, jote francés, etcétera, que ahí estoy hablando de que son pequeños productores que ni siquiera llegan a 1 hectárea, sino tienen 2 cuerdas que están produciendo en el altiplano. Me estoy refiriendo realmente al tema de competitividad. Esos precios no se pueden trasladar al consumidor y en ese sentido, además, empuja todas las bandas de salarios hacia arriba. Entonces, no es solo el incremento en las personas que están ganando el sueldo mínimo, sino eso empuja toda una estructura salarial hacia arriba y en las grandes empresas eso causa impacto de decenas de millones de quetzales. Eso se puede explicar muy bien técnicamente. En cuanto al segundo tema, yo sinceramente no conozco ninguna empresa y me atrevería a decir que una empresa formal no estaría haciendo ese tipo de contratos que se mencionaba, que les ofrecen la mitad del salario.
porque la gente se va a ir a la empresa que está enfrente o se va a ir a otra empresa y definitivamente va a ir a donde más le paguen. Ese es el concepto que este gobierno y la mayoría de gobiernos no entienden. Y habría que decirlo que también el gobierno de Yamatei no lo entendió, porque también hicieron un mal gobierno, pero este también va peor todavía. En un año han hecho y deshecho todo lo que el otro gobierno hizo en 4 años. Entonces, habría que enfocarse en crear millones de nuevos empleos. Y sobre la tercera parte de su pregunta, lamentablemente los precios de la canasta básica y la canasta básica empleado sí se han ido incrementando por los factores que ya dijimos. Si usted hace un análisis muy frío de lo de hoy a febrero 2020, que fue el mes antes del coronavirus, se han incrementado las tasas de interés a nivel internacional por el desastre de la Fed, lo que hizo Biden y los demócratas en Estados Unidos, y nos pasaron arruinando la economía en todo el mundo. Y eso se vio acá y hablábamos del incremento de un 40 a 60% en las tasas de interés. Segundo, la logística de todas las materias primas, de granos básicos, de combustibles, de gas, que son precios internacionales, eso se incrementó. La producción de esas categorías de productos también. Obviamente, al subir el combustible, la gente en el interior que se desplaza o en la capital, o las materias primas o los productos terminados, sus costos de producción se están incrementando. Entonces, por ende, van subiendo en ese sentido. Pero también habría que recordar que llega un momento en que hay un tope. Las empresas no van a poder trasladar ese 10% a la mayoría de la población, porque si no, salen de mercado. Alguien podría decir, entonces, que importen todo, pero no nos podemos poner nosotros como un país importador, porque entonces la pregunta es, ¿qué producimos? ¿Dónde generamos los empleos? ¿Cómo va a ser la gente para tener el dinero en su bolsa, el poder adquisitivo para poder comprar esos productos y servicios que realmente necesita? Ahora, todos quisiéramos de corazón, doctor, que la gente ganara más, pero la única forma de ganar más es con más inversiones, con más millones de empleos, más oportunidades y los salarios por productividad. Fórmulas mágicas no las hay, y las fórmulas básicas que yo sí le comentaba ya están súper probadas en otros países, entonces no hay que inventar el hilo negro. Ahora, el economista Luis Salinas, que está con nosotros vía internet, vía WhatsApp, dice, ¿por qué no habla de los beneficios de tener más efectivo disponible? Porque eso también es evidente. Incluso, ¿usted conoce al licenciado Luis Linares? Que él fue ministro. Lo conozco, es correcto. Fue ministro de Trabajo. Sí. Y actualmente es consultor y analista de ASIES. Sí. Pues él dice algo que me llamó la atención y que lo voy a retomar. Sí. Dice que uno de los objetivos del salario mínimo es evitar que el trabajador esté en pobreza y que salga de ese umbral. Y lo segundo es mantener el poder adquisitivo y ampliarlo. Linares agrega que el anuncio del incremento que hizo el presidente Arévalo es razonable para este año. Es interesante subrayarlo. Sí. Para este año, porque en los últimos 5 años el ajuste promedio fue de 3.6%, que hicieron un 18% total al periodo de 2019 al 2024. Desde ese punto de vista, indica el licenciado Linares, sí se justifica el incremento, porque de 2015 a 2022 el salario real se ha reducido. Sí. Sobre estos últimos comentarios, las preguntas que nos hacemos y que debería de responderlas el gobierno es ¿cuántas empresas, cientos, miles o decenas de miles se han instalado en todo el país? ¿Cuántos miles de millones de dólares han venido en inversión? ¿Cuántos cientos de miles o millones de empleos ellos tienen en su plan de gobierno para crear en el primer año que ya pasó y en los próximos 3 años que les quedan? Pero esto también se puede demostrar fácilmente que cuando los salarios mínimos se van incrementando por decreto, muchas empresas van cerrando o van disminuyendo sus operaciones. Y eso usted lo ve con un factor determinante. ¿Cuál es? El de las remesas, que este año vamos a estar de nuevo. Somos el segundo país en el mundo en recibir más remesas de Estados Unidos.
México está recibiendo cerca de 66,000 millones de dólares. Nosotros cerca de 22,000. Es decir, si usted ve el tamaño de la población de México, de 140 millones a 18 millones nuestros, y nosotros estamos recibiendo la tercera parte de las remesas, eso quiere decir que aquí la gente está migrando mucho más, como 5 o 6 veces más que desde el mismo México. ¿Por qué? Porque no hay más empresas. Entonces, el enfoque del gobierno, si realmente quisiera beneficiar a la mayoría de la población que creyó en ellos, tendría que enfocarse sistemáticamente en atraer más inversiones. Pero eso no solo se hace con anuncios, eso no solo se hace con discursos, eso se hace con acciones concretas donde le den certeza jurídica a los inversionistas, donde reactiven la economía, donde se enfoquen en la infraestructura, donde se enfoquen en una certeza jurídica integral y en no espantar a las inversiones. Ahora, doctor, lo que nos hubiera gustado, imagino a uno como periodista o como analista en estos temas, y a ustedes en ese sector, es que cuando se hace el anuncio, el presidente, precisamente para evitar esas críticas que se le están haciendo por un sector, pues con pelos y señales, o sea, con los números en la mano, indique en qué basó esa decisión. Porque simplemente yo salgo a decir, mire, se aumenta el incremento en tanto y tanto, pero no lo justifico para evitar precisamente críticas posteriores, si deja el beneficio de la duda. El presidente Arévalo en su discurso pregrabado ese 24 de diciembre, dice que entre las variables que se analizaron para ajustar el salario mínimo está la evolución de la inflación, alza generalizada en los precios de la economía, el mercado laboral y el desempeño de la actividad económica medida por el Producto Interno Bruto PIB. ¿Considera usted que hubo suficiente tiempo para hacer ese análisis que en términos económicos es muy, muy acucioso? Acuérdese, doctor, que la Comisión Nacional del Salario Mínimo o del Salario está trabajando todo el año y hacen análisis, mediciones, escuchan a expertos y al final de cuentas, pues normalmente no hay un consenso y le recomiendan al presidente. Ahí ya viene el sector empleador o el sector de trabajadores o el mismo sector gobierno. Para mí que tomó una decisión política. Por ejemplo, vea usted el caso de Colombia, tiene el puesto número 12, es decir, que Guatemala hoy queda 8 puestos arriba de Colombia en el salario mínimo más alto. Sin embargo, el incremento en Colombia fue menor al de Guatemala. Y Guatemala en el ranking de competitividad, ya decíamos, está en el puesto 98 y Colombia está mucho mejor, cercano a un 65% de competitividad. Entonces, pero Colombia ahí usted hizo un se da cuenta que no hay criterios técnicos. 9.7%. 9.5%. Sí. También ahí hicieron al estilo de Santa Claus. Lo anunciaron el 22 de diciembre también. Entonces, ahí tiene usted un caso de comparación donde inclusive las condiciones del presidente de Colombia muy cuestionadas, pero sin embargo todavía siguieron un criterio político más acertado que Guatemala. Entonces, de nuevo, respeto los comentarios de los oyentes que están ahí y sería interesante un día pues compartir también con usted y con el licenciado Luis Linares para trasladar criterios técnicos, doctor, y entrar más a profundidad sobre que esta medida del salario mínimo en Guatemala es una decisión política incongruente, sin ninguna base técnica y que solo perjudica definitivamente el clima de inversión ya tan deteriorado que tenemos y que no se están enfocando en las causas fundamentales para incrementar la competitividad. Por acá Julio González dice, no comparto las ideas del invitado, la comparación que hace en la adquisición de productos caros solo lo hacen los que consiguen fácil el dinero.
Bueno, puede ser que alguien tenga ingresos de una fuente dudosa y que guste comprar los productos que pueda pagar. Sin embargo, yo me estoy refiriendo a la mayoría de la población. Lo explicaba con datos muy técnicos, que el 70% de la población económicamente activa es la que está en la economía informal y que esta medida, lejos de beneficiar a ese 70%, lo está perjudicando porque le pone una barrera más grande todavía para que pueda entrar a una formalización de la empresa. Por acá tengo otro comentario, dice Lorena Reyes, la libra de azúcar valía hace 10 años 2.50, hoy vale más de 5 quetzales. Un banano vale más de 1 quetzal la docena, valía 1 quetzal la docena, están a 12 quetzales, dice. También Heidi Rivera dice, el Ministerio de Trabajo dijo que en el sector de La Palma son los mayores abusadores y transgresores de trabajadores. ¿Y cuánto es el porcentaje de ganancia para Chile? ¿El 1% como es para Guatemala? Se pregunta. Bueno, ahí mencionaban algunos sectores. No definitivamente, yo las empresas que conozco están en ley, están pagando inclusive muchos arriba del salario mínimo y para mantener sus certificaciones, para poder exportar a distintos países, tienen auditorías externas, internacionales y están trabajando muy fuerte en los temas de sostenibilidad integral. Sí, efectivamente, en Chile las regalías hacia el Estado son mayores. Habría que recordar que ahora acá en Guatemala son del 5% también, que hace varios años se hizo un acuerdo. Pero en todo caso, lo que hay que hacer es aprovechar los distintos sectores donde se debería de enfocar el gobierno para atraer más inversiones y crear más empleos. Hoy estamos necesitando más de 4,5 millones de empleos nuevos, formales, ya en la economía donde tengan acceso al seguro social, donde puedan decir que tienen una certeza jurídica a estas empresas que pasarían de la informalidad a la formalidad para gozar de todos los beneficios. Doctor Anleu, ahí es donde verdaderamente nos deberíamos de enfocar. ¿En qué condiciones generar para que se creen esos 4 millones de nuevos empleos? Y entonces la gente va a tener más opciones de dónde poder ir a trabajar. Y las empresas pues van a también buscar al recurso humano más calificado, más preparado, más productivo. Entonces todos salimos ganando enfocándonos en crear más empleos y más oportunidades. Tengo unos últimos comentarios por WhatsApp. Dice, ojalá que con lo que dijo el invitado de que el presidente debe enfocarse en buscar inversión, el presidente no lo vaya a tomar como que tiene que pasar paseándose el próximo año como si volviera a ser embajador, así como lo hizo este año, que no se tomó en serio sus funciones como primer mandatario de la nación. Y que también debemos recordar que el presidente de la República es uno de los 3 presidentes de los organismos de Estado en quienes la población deposita su confianza para velar por el bienestar general, todos con el mismo rango. Sin embargo, solo velan por sus intereses propios, ya que no se ve que hagan nada en beneficio de la población que votó por sus partidos políticos. Son los comentarios que ingresan. Tengo un último por acá, lo voy a compartir, doctor Velázquez. Dice, los salarios entre más bajos representan un suicidio financiero. Entre más dinero se mueve, los inventarios producen más ganancias. Los salarios, así ya lo habíamos compartido, es del licenciado Manuel Salinas. Y en la fase de conclusiones, ¿cuál sería su mensaje en este fin de año y el año 2025 en el tema económico financiero para el país, doctor Velázquez? Bueno, primero recordemos que hay un cambio de administración en Estados Unidos, que llega el presidente Donald Trump y los republicanos, y Guatemala en ese sentido deberíamos de ratificar nuestros propios intereses, porque recordemos que los países no se mueven por amistad, sino que se mueven por coyuntura y por sus propios intereses. Y en ese sentido, vemos que la nueva administración en Estados Unidos retomará los valores, primero Dios,
que también la Fed, es decir, la Reserva Federal, en su primera reunión de enero, recorte más las tasas de referencia de interés, porque eso va a ayudar a que no solo la economía de Estados Unidos, sino la de Guatemala y la mayoría de países del mundo empiecen a recortar sus tasas de interés. Insisto mucho en este tema porque es el combustible que necesitan las empresas para su maquinaria, su equipo, sus ampliaciones, edificios o infraestructura que necesiten para crecer o para construir. Y en ese sentido, nosotros deberíamos de aprovechar esa coyuntura como Guatemala, como América Latina, en ese viento de cola que dirían los pilotos aviadores, para que capitalicemos el nearshoring, la relocalización, que se vengan esas inversiones a las CEDEPs acá en Guatemala, a zonas libres económicas de desarrollo económico, para crear millones de empleos. Me parece que el fin de año también es una oportunidad para el gobierno que haga un análisis a fondo de sus desaciertos. Lamentablemente no puedo hablar de aciertos de este gobierno. Hace unos días me entrevistaban de un medio escrito y me preguntaban qué medios, qué aciertos había tenido. Yo les digo, lamentablemente no puedo darles aciertos porque más podemos hablar de los desaciertos. Entonces, es una oportunidad para que el gobierno reflexione que el camino que ha seguido es un camino equivocado, que hagan los cambios necesarios a nivel de ministros, secretarios, que se enfoquen verdaderamente en la oportunidad de oro que les dieron, porque pareciera que se las otorgaron, y este año 2025, si ellos siguen haciendo más de lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados, que desafortunadamente no son buenos. Y si en este 2025 no hacen nada, no ejecutan, porque ahora la gente ya se inició a preguntar, ¿y dónde está el dinero? Recordemos que tuvieron una ampliación presupuestaria de 14,000 y algo de millones. Recordemos que tienen un presupuesto de casi 150,000 millones, si lo comparamos con el anterior gobierno, es ya el doble, pero no hay infraestructura, no hay medicina en los hospitales, eso lo dice la mayoría de la población. El tema de la inseguridad se ha incrementado, las extorsiones a las empresas y a la población también. Es decir que es un momento para que todos los guatemaltecos hagamos un análisis a conciencia si el rumbo que lleva el país es el adecuado o es incorrecto. Yo lamentablemente tengo que decir que el rumbo que lleva el país es incorrecto. Y esa es una reflexión que nos queda a todos, al sector de medios de comunicación, como lo están haciendo acá de una forma responsable, a los empresarios, a los políticos, a las iglesias, a las universidades, a todos los ciudadanos, independientemente del sector o los sectores donde participemos, que hagamos una reflexión a fondo, que el país necesita una nueva dinámica, un nuevo enfoque, que tenemos que ver cómo rescatamos Guatemala para capitalizar las fortalezas, las oportunidades, ese espíritu emprendedor de la mayoría de la gente que anhela salir adelante, y que definitivamente encontremos el camino adecuado para rescatarlo, para desarrollarlo, y con una visión de corto, mediano y largo plazo. Hay un plan que se llama Guatemala no se detiene. Se contrató a la empresa más reconocida en términos de consultoría empresarial en el mundo, que ha hecho este tipo de ejercicios en Dominicana, en Costa Rica, en Panamá, y en el gobierno anterior de Honduras me parece que también se había hecho, pero que ya está en Guatemala, y que visualicemos cómo dar ese salto cuántico, que hoy somos la economía número 9 en América Latina, y que en 25 años deberíamos de estar ya en ser la quinta economía. Pero eso significa un enfoque integral para la competitividad en el mundo en el cual estamos inmersos. Pues doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un último comentario que dice: entre más dinero hay, más se mueven los inventarios y producen más ganancias. Así que le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor, y desde ya a usted y a su audiencia un feliz año
y muy próspero 2025. Muchas bendiciones. Y a usted también las gracias, doctor. Esperamos seguir contando con su valiosa contribución, aporte y conocimiento en el año 2025. A usted también que nos sigue en redes sociales y en Frecuencia de Radio Punto, muchas gracias por habernos acompañado. La invitación muy cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas y acá, en esta mesa, en este potente micrófono y estas cámaras de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra palpitante actualidad. Que tenga un saludable y excelente día.